Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Vamos con un nuevo plato de pasta, más fácil imposible. Una pasta rellena de queso y nuez que te va a fascinar. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranquemos con el detallado para hacer estos sorrentinos de queso y nuez que te van a encantar. 120 gramos de harina de trigo común. Para masa y para relleno necesita un huevo en cada uno, 2 huevos tamaño normal, queso curado, un queso rico, 65 gramos, el tipo de queso que más te guste. Un queso azul también, un pedacito, unos 50 gramos aproximadamente. Queso Filadelfia o tipo Filadelfia con 30 gramos estamos. 3 nueces, su toque de nuez moscada. Y por último, sal y pimienta. Estos son los ingredientes que necesitas para hacer una ración de estos sorrentinos. Así que tú, dependiendo de los comensales que tengas, multiplicas todo por 2, por 3, por 4 y así creo que sería la forma más fácil. Lo primero que voy a hacer es pesar el huevo. La cantidad de harina va a ir en relación al peso de nuestro huevo. Este tendría que haber pesado entre 63 y 67 porque es talla L, pero mira, me lo han vendido más pequeñito de la cuenta, así que de esta manera me aseguro de que ahora al poner la harina me va justo. Pongo el huevo, acuérdate, 58 gramos me ha pesado, una pizca de sal y le doy una buena mezcladita aquí. Si eres nuevo en el canal no te olvides, suscríbete y dale a la campanita, aquí abajo tienes los 2 botones para hacerlo y de esa manera no te perderás ninguno de los vídeos que hago, que subo 3 semanales, dulces, salados, panes, pizza, pasta como es hoy. Espero que te encanten. Y mira, ahora una vez bien mezclado nuestro huevo, añado la harina y pongo también la báscula. Voy a pesarlo. Si antes pesó 58 gramos el huevo, ahora voy a poner 116 gramos. Exactamente el doble. Antes al principio te dije 120 porque ahí ya vas a jugar tú dependiendo del peso que tenga tu huevo. Por cada comensal vamos a poner un huevo. Así que 4 comensales, 4 huevos y lo que pesen tus 4 huevos multiplicado por 2 sería la harina que necesitas. Muy fácil, muy sencillo. Mezclamos todo bien y voy a hacer una masa hiper rápida. Una masa normal yo haría aquí, la amasaría bien durante unos 3-4 minutos hasta que quedara bien lisa y luego le daría un reposo de 10 minutos. Esta no va a ser la ocasión. Fíjate, en el momento que la tengo ya integrada, pero tampoco me mato, me voy directamente con la máquina para estirar las masas. Yo tengo esta que es pequeñita pero va muy bien. Con cualquiera o con palote lo puedes hacer perfectamente. Esto mismo que yo voy a hacer con la máquina lo puedes ir haciendo con el palote. Y sin reposo y sin nada comienzo en la apertura más amplia que tenga tu máquina a pasarla. Y ahora a hacer pliegue. Fíjate, esto se llama sobar la masa. También hay quien lo llama refinar la masa. De esta forma voy a conseguir que quede bien lisita, hiper rápido, ya sea con palote o con la máquina. Segundo pliegue, te lo voy a ir dejando aquí marcado la cantidad de pliegues que voy haciendo. Fíjate que siempre voy haciendo un pliegue triple. Ahora llevo 4 pliegues. ¿Qué quiere decir pliegue triple? Que doblo para un lado. Mira, aquí lo he hecho simple, eso ya lo vas a ir viendo tú. No hace falta que sea exacto. Aquí ya empiezo a hacer simples porque veo que cada vez está más lisita. 7 pliegues. Acuérdate, ve dándole siempre con un poquito de harina para que no se te pegue en los rodillos. Tampoco excesiva, que no se te quede muy dura. Al 9º pliegue, ya veo que está bien lisa. ¿Qué hago? Empiezo a afinar. También ayudándome con un poquito de harina para que los rodillos no se peguen. Voy afinando ya una pasada por nivel. Dependiendo de tu máquina y de tu gusto también, lo vas a dejar más fino o menos. Esta llega al nivel 6. Bueno, en realidad llega al nivel 9, pero yo en el nivel 6 lo dejo. Es una masa que no es excesivamente fina ni gruesa, o sea, es un nivel medio, ya a tu gusto. Yo creo que de esta forma y también con la técnica en que los voy a armar va a quedar muy bien. Eso ya lo dejo a tu gusto. Mira, ves que es bastante lisita, no se llega a transparentar, pero es perfecta. Ya lo tengo y ahora para que sea más fácil de manejar, un poquito de harina, lo parto por la mitad y para reservarlo directamente, papel film. Lo tapas bien, que no se seque la masa y aquí lo puedes dejar en el frigorífico perfectamente de un día a otro, incluso podría congelarla. Esta masa te sirve para lo que quieras, pero hoy vamos a hacer unos sorrentinos con sello. Ahora te voy a explicar lo que es lo del sello. El relleno, más fácil y rápido, imposible. Coloco mi queso curado, que puedes poner el queso que a ti te guste. Puedes poner parmesano, puedes poner, yo qué sé, infinidad de queso. Un queso que esté bien rico, que tenga bien de sabor. Perfecto, ya lo tengo aquí. Este queso creo recordar que era un queso de cabra curado. Y ahora me voy con el queso azul. Dependiendo de el tipo de queso azul que tú uses,
Ponle más o ponle menos. Este son unos 50 gramos porque no es muy fuerte. Si es muy fuerte, ponle un poquito menos. Esto le va a dar un crunchy a nuestros sorrentinos que no te digo lo bien que le quedan. Nueces. Ahora, ¿no te gustan? No le pones. ¿Le quieres poner anacardo? Mándale anacardo. Picadito. ¿Qué grosor de picado? A mí me gusta dejarlo picado, pero que se note cuando lo mordemos. Eso le va a dar un toque increíble. Nos ponemos a hacer la mezcla tan fácil como poner el otro huevo que te dije en la receta y todos los ingredientes. Aquí, si vas a hacer para uno, te va a sobrar un poquito. Lo que pasa es que con la cantidad de un huevo no puedo poner menos ingredientes para que la proporción sea correcta. Así que si haces para más comensales, aquí tú ya vas a ajustar. A lo mejor para 4 comensales, con que multiplica estas partes por 3 es suficiente. Añado mi queso para adentro, que como siempre te digo, no te gustan estos quesos, ponle otros. Y sin problema, con la nuez lo mismo, se la pones, no se la pones, a tu gusto. Aquí en vez de Filadelfia, que no sé si recuerdas que lo hice casero también, aquí arriba te dejo el enlace para que vaya a verlo. Quieres ponerle ricota, quieres ponerle requesón, para adentro, sin problema. Su buen toque de pimienta negra y nuez moscada, que le va a dar un sabor increíble. Estos sorrentinos tienes que hacerlos, que ya verás, te van a fascinar. Ya lo tengo, simplemente me falta mezclarlo bien. Aquí llega el momento en el que podemos tener un problema con las cantidades, porque si mi huevo pesaba 58, este hermano del de antes pesará entre 58 y 60, con estas cantidades me queda así. Si tu huevo por ahí pesaba 67, va a quedar más líquido, no pasa nada, le añades más queso y listo. Lo que te dije del tampón, voy a hacer los sorrentinos con este instrumento, que es un sello, que ahora va a ver qué bien funciona, y si no, usa una raviolera como esta, y si no, un molde para sorrentino, ya, lo que tú quieras. ¿Quieres hacerlo sin molde ninguno? También tengo vídeos, puedes hacer unos agnolotti. Aquí arriba te dejo el enlace para que los veas, que también quedan riquísimos y muy bonitos. ¿Cómo voy a rellenar mis sorrentinos para cortarlos con el tampón, con el sello? Muy fácil, un poquito de harina para que no se vaya a pegar luego a la mesa y sea un desastre. Y ahora coloco cantidad de relleno. Tú ya, cuando tengas tu molde o en la forma en que lo vayas a rellenar, vas a saber qué cantidad tienes que poner. Aquí con una cucharadita me quedan unos sorrentinos bien rellenos, bien gorditos, riquísimos. Agüita, agua con un pincel para que peguen bien y luego no corramos ningún riesgo de que se vayan a abrir en la cocción. Los tapamos y esta parte muy sencilla. Simplemente le vamos a dar un poquito con la mano, vamos a sacar el aire que pueda quedar en exceso, apretamos bien la masa para que después no se nos abran, y tan sencillo como agarrar nuestro molde, poner un poquito más de harina por arriba para que no se peguen nada y cortamos. Muy sencillo, le damos bien hasta que haya marcado bien y mira, aquí tenemos nuestro primer sorrentino. Mira qué bonito, una forma un tanto diferente a los sorrentinos que salen con el molde, pero para mi gusto también chulísimo. Continúa haciendo sorrentino y esta masa que te queda puedes recortarla y usarla para comerla como una pasta normal. Puedes dar un estiradito más y la cortas con el cuchillo y te hace con un caldo, con una sopa. Riquísimo. Aquí los tengo. Los dejo a un lado y me pongo con el agua. Agua al fuego, como si fuéramos a cocinar cualquier tipo de pasta. Yo lo estoy poniendo ya caliente para ahorrarme un ratito de gas, así que en el momento que hierve la sal hasta que no hierve el agua no se la ponga. De esta manera conseguimos que sea mucho más rápido. Si le ponemos la sal antes de que hierva va a tardar más en llegar al punto de ebullición. Hirviendo agua, buena cantidad, todos mis sorrentinos para adentro. Han salido 10 sorrentinos para un plato, creo que sería una ración más que correcta. En el momento que comienzan a subir, fíjate, en cuestión de 40, 50, 60 segundos, los sorrentinos los tienes flotando, como los tengo yo ahora mismo. En ese momento, tiempo 3 minutos. Cuando pasen 3 minutos, los tienes listos para sacar. Y ahora voy a hacer una salsa más rápida imposible. Estos sorrentinos los hice de 0 a 100 en 45 minutos, desde que puse la harina a pesar. Pongo mantequilla, un chorro de aceite, el chorro de aceite porque yo soy así de manioso y me gusta poner siempre un chorrito de aceite de oliva a la mantequilla, y tan fácil como poner el fuego bien vivo para que derrita, y cuando tenemos la mantequilla ya casi derretida, añado mis sorrentinos. Fíjate cómo los pongo, no van casi escurridos, simplemente los agarro con la espátula y los voy colocando ahí con el agüita que llevan, no lo escurren mucho. ¿Por qué? Porque de esta manera consigo que aquí emulsione un poquito la mantequilla y me quede una salsita de mantequilla
increíble, más rápida, imposible. Prácticamente esto ha sido a tiempo real y mira la pinta que tienen estos sorrentinos de queso. Evidentemente los voy a colocar bien para presentarlos, pero aquí no ha acabado todavía la receta. Sus roscas de pimienta negra. Y ahora sí, ahora están listos para disfrutar. Mirad la pinta que tienen de 0 a 100 en 45 minutos de reloj. Ahora voy a abrir uno para la mitad para que veas qué tal quedó. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies y no te olvides que abajo en la descripción y en toda la receta también te lo dejo. Y ahora, mi parte favorita de todos los vídeos. Una maravilla, de verdad te lo digo. La mezcla de queso es riquísima, hiper cremosa, el toque crujiente de la nuez. Una delicia. Tienes que hacerlo, que te va a encantar. Pero que la hagas, que te encante, que la disfrutes, que las compartas. Y me dejes en comentarios si es verdad o no, que está increíble. Y como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.